hermano? Él ha sido bueno. Yo quiero ahora que abras tu Biblia en Lucas capítulo 7, hace 8 días me tocó dirigir la alabanza, hermanos, y este es el pasaje en el que el Señor me ha estado hablando. ¿Sí se acuerdan qué historia leíamos hace 8 días en la alabanza, hermanos? ¿Alguien se acuerda? Bueno, si no se acuerdan, ahorita lo vamos a volver a hablar. Y yo quiero que estemos con un corazón, hermanos, receptible, porque su palabra debe de ser una delicia. Así como ahorita hablaba mi hermano David, ¿verdad? Que debemos de deleitarnos en el Señor. Y cuando habla que nos deleitemos en el Señor es en medio de su alabanza, pero también en su palabra. Amén, debe de ser una delicia. En Lucas 7, versículo 11, tenemos la historia de la viuda de Naín, ¿sí, hermanos? Y esa fue la historia que leíamos hace 8 días. Y les vuelvo a comentar que Dios ha estado llenando, durante todo este tiempo ha estado llenando mi corazón en esta historia. Ustedes saben lo que hemos vivido en casa, hermanos, en ese accidente que tuvo Elías. Fue algo inesperado, algo, pues nadie se lo espera, ¿verdad, hermano? Nadie se espera esas situaciones, pero estamos en este mundo y no estamos exentos de vivir cosas así, ¿verdad? Fue algo a lo mejor en el momento difícil de creer, porque cuando nos dieron la noticia, bueno, primero se la dieron a mi esposo, pero lo vimos así, estábamos reunidos ahí en casa y como que se paró, o sea, se recibió la llamada, le dan la noticia y se pone de pie y todas, pues nos quedamos, algo pasó, ¿no? Ya colgó y ya le preguntábamos pues qué había pasado y ya nos dijeron, no, pues es que Elías otra vez se torció, ¿no? Ahí. Y la verdad, hermanos, estaba yo sentada junto a la mesa y fue así de recargarme y decirme, ¿cómo otra vez? O sea, se me hizo algo al momento muy sorprendente, porque como ustedes saben, Elías ya había tenido un accidente igual, ya había pasado por lo mismo, una cirugía, entonces fue así algo como que, ¿qué? O sea, otra vez. Pero pues en ese mismo momento pues a empezar a decir, vamos a ver a lo que sigue, ¿no? Ya está, ya Dios que tome el control y que se empiece a mover el Señor. Amén, hermanos, Él ha sido fiel y Él es bueno. Entonces, hermanos, pues también en esto pues agradezco al Señor por sus vidas. Yo sé que pues la mayoría de los que van a jugar, todos estuvieron al pendiente. Estuvieron ahí uno de mis hermanos con su esposa y en el hospital y luego fueron a visitarlo y otros llamándole, aún pues a personas que no vienen a la iglesia, como por ejemplo el papá de mi hermana Betty ha estado comunicándose con Elías y así yo sé que ustedes, hermanos, está Elías en sus oraciones y yo les pido que sigan orando por él para que el Señor toque su vida y pueda restablecerse como es. Amén, hermanos. Antes de la cirugía, hermanos, pues ustedes saben, ¿no? Que pues tienen un seguimiento para esto. A veces decimos, ay, es que en el seguro se tardan un montón, ¿verdad? Pero es en todos lados, porque esto lleva un procedimiento, porque hay inflamación en la parte afectada, entonces tiene que desinflamarse para que puedan hacer la intervención. Tienen que ponerlo en ayuno, o sea, es un proceso, ¿verdad? Entonces, ya lo llevamos, ahí estuvo su papá con él en la noche. Al otro día, pues yo me tenía que ir y yo no sé si a ustedes les pasa como a mí, hermanos. Yo cuando me toca ir a acompañar a un familiar al hospital, o estar ahí, ya sabes, ¿no? Que es de estar ahí mucho tiempo y yo soy de las que hago mis maletas, o sea, hago mi maletita, meto mi Biblia, meto tratados de evangelismo, porque digo, Señor, si me das oportunidad, yo voy a predicar de tu amor. Metí mis recortes de Biblia creativa, dije, no me voy a ir a aburrir, o sea, yo voy a ir pues sí, porque uno dice, esto va para largo, ¿no? Entonces, yo me llevé mi Biblia, me llevé un libro que compré en una reunión de una confraternidad, y se llama Mujeres en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento.
Y ya había leído algunas historias, entonces dije, yo voy a llevarme el libro, la Biblia, mis recortes, mis tratados y todo. Yo soy de esas, hermanos, de que yo cuando me pasa así, yo me empaqueto todo eso. Entonces, ya estando allá, pues ya estuve con Elías, ¿cómo estás, hijo? Y todo, ¿no? Y ya en un rato yo saqué mi libro, vi el índice y yo dije, a ver, pues voy a buscar una historia para leer ahorita. Y ahí, hermanos, pues yo veía a María, Elizabeth, y son mujeres que a veces con más frecuencia se habla de ellas, pero vi ahí la viuda de Naín, y yo dije, sí he leído su historia, pero quiero saber un poco más, ¿verdad?, de esta mujer. Y ya daban la cita y me empecé a meter, hermanos, y el Señor empezó a hablar a mi vida desde esa ocasión, y entonces yo también pude transmitir lo que el Señor hablaba a mi vida, a la vida de Elías, hermanos. Y vemos aquí, hermanos, que el Señor siempre tiene algo grande para nosotros, tiene palabras para nosotros, y Dios hablaba fuertemente a mí, y entonces le empezamos a leer en el versículo 11 esta historia, hermanos, al versículo 17. Dice, aconteció después que él iba a ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor, hermanos. Entonces vemos aquí que el Señor Jesús dice que iba, ¿a dónde se dirigía, hermanos? ¿A la ciudad de qué? De Naín. Naín, hermanos, no era una ciudad importante. Naín no era relevante ahí en Israel, pero el Señor ya tenía trazado un plan. El Señor, así como le pasó con la mujer samaritana, y que habla y que dice que le era necesario pasar por Samaria, así le era necesario ir a la ciudad de Naín, porque aunque Naín no era importante, y algo importante iba a acontecer. Aunque Naín no era importante, hermano, el Señor iba a manifestar su gloria en Naín. Y esto me llevaba a recordar y decir y aplicarlo a mi vida. En ese momento, hermano, no crea que esto lo dice el libro, sino que el libro que estaba leyendo, sino que el Espíritu Santo me estaba hablando y decía, así como ustedes, a lo mejor para muchos ustedes no eran importantes antes de Cristo, pero el Señor iba a hacer algo importante en nosotros, hermanos. Dios iba a hacer algo importante en nuestras vidas. Naín no era importante y no se menciona en otros evangelios, pero iba a suceder algo importante, algo grandioso, hermanos, algo relevante, algo que pocas veces se ve, porque realmente, y más en la actualidad, ¿verdad? Entonces, hermano, dice que iban con él muchos discípulos. Dice, aparte de los 12, hermanos, iban más discípulos, pero no iban todos. El Señor, porque aquí nada más dice muchos discípulos, pero el Señor tenía mucho más discípulos, y dice que con él una gran ¿qué? Multitud. Y dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella, ¿cómo, hermanos? Mucha gente, o sea, iba otra, podemos decir, mini multitud con la viuda, ¿verdad? Y entonces aquí vemos, hermanos, cómo iban dos multitudes. Una la encabezaba el Señor Jesucristo y otra la encabezaba la muerte. La muerte, el dolor, la tristeza. ¿Cómo creen que iba la multitud que iba con Jesús, hermano? Gozosa, gozosa, hermano, con alegría, iba con esperanza.
Esa multitud iba con gozo, pero la multitud que venía con la viuda para enterrar a su difunto, hermano, venía ¿cómo? Con dolor, con tristeza, con desesperanza, hermano, llena de luto. Esta multitud, hermanos, venía, si hay un contraste, hermano, entre estas dos multitudes, pero lo maravilloso, hermano, es que el Señor estaba ahí, que Jesús estaba ahí. La realidad, hermano, de estas personas es nuestra realidad también de nosotros hoy en día. Nosotros vamos ya sea del lado de una multitud, del dolor, de la desesperanza, o del lado de la multitud que encabeza el Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿de qué lado vas tú? ¿De qué lado vas tú, hermano? Y a veces podemos, pues estoy aquí en la iglesia, yo ya tengo a Jesús en mi corazón, sí, pero a veces parece que tú vienes del otro lado de la multitud. Pareciera que el que encabeza el lugar no es Jesús, sino el dolor, la tristeza, la desesperanza, hermano. Y más cuando son los momentos difíciles, hermano. Entonces, nosotros estamos de un lado y del otro lado. Estas dos multitudes son una realidad hoy, tanto mía como tuya, hermano. Estamos detrás de una multitud, en la multitud que gozan o en la multitud que se lamentan y que lloran. ¿De qué lado estás, hermano? Entonces, hermanos, seguimos leyendo y dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores, hermano. Entonces vemos aquí que el Señor miró a esta mujer, ¿verdad? La Biblia no habla y ni nos dice cuál es su nombre, no nos dice muchas referencias, pero sí nos dice algunas características, como es que era, ¿qué, hermanos? Viuda. Y en ese entonces, hermano, el ser viuda era algo, pues sí, muy desfavorable para la mujer, porque ahí no había pues como aquí los presidentes dan, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Sus apoyos. No tenían ni su apoyo de gobierno, hermano. Estas viudas eran, cuando se moría su esposo, quedaban en el desamparo, porque ya no tenían quien las iba a sustentar, pero si tenían hijos, pues los hijos veían por ella. Y en esta situación dice que aquí tenía un hijo, un único hijo. O sea, no tenía más, nada más tenía ¿quién? Uno. Y pues a lo mejor con ese uno pudo levantarse y seguir avanzando y seguir echándole ganas. Y su hijo, que era joven, aquí no dice que estaba casado ni que tenía familia, me imagino que vivía con su mamá porque era un joven. Entonces, hermanos, ya el joven le ayudaba a su mamá. Pero vemos aquí que ahora se le muere ¿quién? El hijo, hermano. Era más desgracia para ella. Ella tenía ya más desesperanza. Ella a lo mejor en ese transcurso del camino hacia el entierro, hermano, pensaba ya mejor aquí me quedo, yo también quiero ya que me entierren, porque pues simplemente el dolor de la pérdida de un ser querido es fuerte, hermanos, pero esta mujer ya estaba quedando en total desamparo, ya no iba a haber nadie quien estuviera apoyándola, ya no iba a entrar nadie a su casa y nadie ya iba a atender, sino que ella iba a estar sola. Estaba triste, hermanos, estaba en desesperanza, llevaba un dolor muy grande, ella ya se sentía abandonada y aunque iba acompañada, hermanos, ella se sentía sola. Porque así es en esos momentos, hermano. Ella se sentía sola, pero dice aquí, hermanos, que entonces el Señor, ¿qué dice? Le vio en medio de tanta gente, porque cuando hablamos de multitud, hermano, no hablamos de 100 personas, no hablamos de 500 personas. Cuando el Señor alimentó a la multitud, ¿cuántas eran, hermanos?
como 4,000, 5,000 personas, hermanos. Entonces dice que era una multitud que le seguía a Jesús, y en medio de esa multitud y en medio de la pequeña multitud que venía la viuda, el Señor la vio. El Señor la vio, hermano. En medio de tanta gente en el mundo, en medio de tanta gente en tu colonia, en medio de tanta gente en tu municipio, en tu estado, hermano, el Señor nos vio. Qué hermoso, ¿no, hermano? Que Él volteó y nos vio. Y dice aquí la palabra del Señor, se compadeció de ella. ¿Cómo es que Él la percibió? Y no solamente es por el dolor que ella estaba viviendo, sino que el Señor, hermano, también sentía tristeza, porque ese no era el plan de Dios para el hombre. El plan de Dios para el ser humano no es que viviera pérdidas de seres queridos, no es que estuvieran en desesperanza, no es que estuvieran tristes, que pasaran por circunstancias difíciles. Ese no era el plan de Dios. Entonces el Señor voltea y ve eso en esa multitud, y Él, yo creo que su corazón se compungía, se dolía al ver a esas situaciones, diciendo, este no era el plan para ustedes. Pero sin embargo, por el pecado, hermano, hubo todas esas situaciones, y sigue habiendo situaciones, porque el pecado se está multiplicando más y hay más situaciones desagradables en el mundo. Pero el Señor nos sigue mirando, hermano. El Señor nos sigue viendo, y Él nos ve con compasión. Compasión no es tener lástima. Compasión no es que te vea, ay, pobrecito, cómo sufre. No, hermano. La compasión es poder ver la situación de la persona, y no solamente decir el pobrecito, sino hacer algo, ayudar a la persona. Y el Señor se compadeció de la mujer, y el Señor se compadeció de mí, y el Señor se compadeció de ti y hizo algo por ti. ¿Sí o no, hermano? Cuando tú ibas en luto, en ese caminar del mundo, en el mundo sin esperanza, hermano, porque ya llevabas muerto tu matrimonio, ya llevabas cargando muerto ahí desilusionado, porque tu hijo se estaba perdiendo, porque no sé, hermano, porque en tu salud te habían dado un diagnóstico que ya te dijeron, ya no puedes hacer más. Ibas triste, ibas en desesperanza, el Señor te vio y se compadeció, hermano. ¿Cómo no alabar al Señor? ¿Cómo no inclinarnos, postrarnos delante del Rey de Reyes, que se despojó de toda su gloria y vino a esta tierra, y en medio de tan grande gente, tan gran multitud, nos miró? Y resucitó aquello, hermano, que te estaba causando dolor. Y resucitó aquello que ya no tenía esperanza para ti. El Señor te vio y dijo, no llores. ¿Cómo es posible, hermano, que tú vas a un funeral y te acercas a alguien que tiene esta pérdida y le dices, no llores? Incongruente. ¿Sí o no, hermano? Al contrario, yo he visto a muchos que van y quieren dar el pésame y dicen, llora, llora, para desahógate. ¿Sí o no? Y Jesús va y dice, no llores. Con palabras de consuelo, no llores. ¿Por qué le dijo eso, hermano? Porque Él ya estaba ahí, el autor de la vida, el dador de la vida, el que creó los cielos y la tierra, el universo, el que te creó a ti, a mí, ya había llegado con ella y le dice, no llores, aquí estoy. Y así fue como el Señor nos encontró a nosotros. Vamos a Efesios, hermano. Y mira lo que dice, Efesios es una de las cartas para mí más hermosas. Toda la palabra es hermosa, pero es hermoso el libro de Efesios. Si tú te detienes a escudriñarlo, el Señor te va a hablar. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él os dio
y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos, hermano? Muertos. Ibas en esa multitud de muerte que encabezaba la muerte, que encabezaba la condenación eterna. Allí íbamos tú y yo, pero dice aquí la Escritura, Él os dio vida a vosotros. Cuando tú estabas muerto, Él te vio y se compadeció de nosotros. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia, hermano, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La ira, hermano, iba a caer sobre nosotros. La ira de Dios iba a caer sobre nosotros porque éramos desobedientes, porque andábamos en pecado. Pero Dios, dice en el versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia, repite conmigo, hermano, esa parte, pero Dios, ¿cómo? Amén, dice, ¿cómo es su misericordia, hermana? Rico, dice que Él es rico, pero Dios que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Amén. No es porque tenías buenas cualidades, no es porque tenías buen parecer, hermano, y eso nos lo han dicho mucho. No es por eso, es por su gracia, es porque Él tuvo compasión de nosotros, hermano. Él nos miró. Dice el versículo 12. Ahí mismo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En otro tiempo estabas alejado de los pactos, estabas alejado de las promesas, pero por Cristo, hermano, ahora somos hechos cercanos a Dios. Ahora las promesas las podemos vivir, ahora estamos dentro del pacto, todo porque Cristo nos miró y murió y dio su vida y derramó su sangre hasta la última gota de su sangre. Él la derramó por ti y por mí, hermano. ¿Tú te merecías tan grande amor, hermano? No lo merecíamos, pero Él te miró. Él nos miró. Hermano, yo algo que en lo que me regocijo es que miren, yo luego le hablo a los niños, ya ahorita adolescentes, algunos jóvenes que crecieron, dicen de cuna en el evangelio, pero yo fui una de ellas, hermano, que puedo decir eso, pero yo tuve que tener un encuentro personal con el Señor. Y a lo mejor muchos y el enemigo te engaña diciendo, pues tú qué pecados podrías tener si tú creciste ahí en la iglesia, te desarrollaste en la iglesia. El Señor también a ti te limpia, el Señor, todos somos pecadores, hermano, todos somos pecadores. Y aún estando tú de cuna en una iglesia cristiana, el Señor te miró. El Señor te miró y tuvo compasión de ti. Por eso hoy estás aquí. Entonces, hermanos, vemos aquí cómo esta multitud venía. Vámonos otra vez ahí. Perdón, vamos a ver una última cita en Tito 3. Versículo 3.
dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, dice, y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿qué dice? Nos salvó. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Algo que me impacta aquí, hermano, dice, eras rebelde, eras insensato, éramos esclavos de pecados, de concupiscencia, y dice aquí al final, dice, eras aborrecible porque a muchos les caías mal. Pero no nada más dice eras aborrecible, dice, sino que también se aborrecían unos a otros. Pero eso ya no, ya se acabó. Ya se acabó porque el Señor manifestó su bondad en nosotros, manifestó su compasión en nosotros, hermano. El Señor nos salvó. Él nos salvó, hermano, por su misericordia, amén. Y nosotros antes veníamos en esa multitud, pero ahora sí ya tenemos al Señor. El Señor nos ha dado esperanza, hermano. El Señor nos ha salvado. El Señor nos libró de la muerte, de la condenación eterna. Ya no vamos a una condenación eterna, hermano. ¿No te gozas? Porque hablar de la eternidad, hermano, es ya no salir de ese lugar, ya vas a estar para siempre ahí. Pero sin embargo el Señor nos miró, nos rescató, nos dio vida eterna y ya fuimos librados de una condenación eterna, de la cual jamás, ya nunca se va a salir de ahí, de ese lugar. Ya no vamos a salir, hermano, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros, amén. Aquí, hermano, en Lucas, aquí escribe la palabra Señor, no escribe Jesús. Dice en el versículo 13, y cuando el Señor, el Espíritu Santo, hermano, inspira a Lucas a que escriba ahí la palabra Señor. Y como nos han dicho, hermano, el término Señor, ¿alguien se acuerda de qué significado tiene el término Señor? Fuerte, hermanos, no les dé miedo. Es amo, dueño. Entonces ahí especifica algo bien importante Lucas, hermanos, amo y dueño. Y también yo encontraba que es alguien con autoridad. Como es amo y dueño, es alguien con autoridad, alguien con control, alguien con poder. Entonces, hermanos, cuando aquí Lucas se refiere a Jesús como Señor, está diciendo que Jesús es quien tiene toda autoridad. Jesús tiene todo en control. Jesús tiene todo poder. Entonces por eso dice Lucas, y el Señor, el que tiene la autoridad, el que tiene el control, el que tiene el poder, la vio y le dijo, no llores. El mismo Señor, hermano. Y a mí el Señor me hablaba ahí. Yo no estaba llorando, créame que no, hermano, pero yo sí estaba recibiendo esa palabra. El Señor está aquí, el Señor está viendo tu necesidad, el Señor está viendo tu problema, el Señor está viendo tu situación. El Dios con autoridad, el Dios que tiene todo en control, el Dios que tiene poder, está mirándote. El Señor está aquí. Y Él tiene todo poder. Gloria al que vive. Cuando nosotros, hermano, hacemos una declaración como Jesús es Señor, estamos diciendo Jesús tiene toda potestad, Jesús tiene toda autoridad, Él es mi Señor. Y si tú has hecho esa declaración, entonces tienes que rendirle obediencia.
Porque si aún la muerte, hermano, no, ahí tuvo que huir en este pasaje, porque Él es Señor, porque Él tiene autoridad, porque Él tiene poder. Oh, no se la esperaba la viuda, no se lo esperaba la viuda, pero ahí estaba enfrente el autor de la vida. Aún en medio, hermano, de todo lo que nosotros podamos vivir, el Señor nos está mirando. Aunque otros tú digas es que me ignoran y no te tomen en cuenta, que tú sientas, el Señor te está mirando, el Señor te ve. Lo que pasas, lo que vives en tus situaciones difíciles, el Señor te está viendo. El Señor, el que tiene la autoridad, el que tiene el control y el que tiene el poder. Entonces vemos, hermano, que después dice, y acercándose, dice, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces como llegó el Señor, dice, ellos seguían caminando, llorando, hermanos, y fue y tocó el féretro, no tocó, donde lo llevaban, lo tocó y dice que ¿qué pasó? Se detuvieron. ¿Por qué se detuvieron? Porque el Señor estaba ahí, el que tiene la autoridad. Detuvo ahí alto, lo tocó y se detuvieron. Entonces, hermano, después dice, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. ¿Quién le estaba hablando al joven? El Señor de señores, el que tiene toda autoridad. Aún la muerte no podía retener al joven, porque ahí estaba el Señor, y el Señor le dijo, joven, a ti te digo, levántate, porque ya llegué yo aquí y quiero darte vida. Levántate, levántate. Y el joven, hermano, se incorporó. Pero fíjense, hermano, aquí algo bien importante, que eso sí lo leí ahí en el librito donde yo estaba leyendo, y decía, hacía referencia de que que el Señor nunca asistió a ningún funeral, nunca fue a dar el pésame. Y a los lugares donde fue a un lugar donde estaban en un funeral, hermano, los resucitó. ¿Sí? Cuando fue con Lázaro, gracias. Cuando fue con Lázaro, hermano, y ya había pasado tiempo, ya estaba en su tumbita, y dice que el Señor tuvo que decir específicamente el nombre de ¿quién? De Lázaro. Dijo, Lázaro, sal fuera. ¿Sabes por qué tuvo que decir el nombre? Porque si él decía, sal fuera, todos ahí se hubieran salido fuera. Porque Él es el Señor. Y Él tuvo que especificar, Lázaro, específicamente tú, Lázaro, sal fuera. Hoy el Señor a ti te habla en lo personal, hermano. Levántate, levántate. Aquí también dijo, joven, a ti te digo, levántate. Hermano, si el Señor hubiera hecho eso ahí con Lázaro y los muertos, porque la muerte no puede con el Señor, hermano, y ahí hubiera habido el resucitadero de muertos, porque Él es el que tiene toda autoridad. ¡Oh, aleluya! Él es el que tiene todo el control y Él es el que tiene todo poder. Y entonces, hermano, dice que se incorporó el joven, el que había muerto, y comenzó ¿qué? A hablar. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Y yo eso se los comentaba hace 8 días. Hay algo, hermano, una característica que manifiesta vida.
Y eso es hablar. ¿Tú estás hablando? ¿Hoy hablas, hermano? Es porque tienes ¿qué? Vida. Todo aquel que ha sido resucitado por el Señor, habla, proclama. Dice, no dice aquí qué dijo el joven, pero aquel que el Señor le ha dado vida empieza a levantar, empieza a exaltar el nombre de Dios, empieza a predicar que Jesús vive, que Jesús reina, que Jesús es poderoso, empieza a hablar. El que está vivo no se cansa, no se calla, Él proclama, hermano, Él habla. Por eso las reuniones de los cristianos no deben de ser fúnebres. Siempre debe de haber un amén, un gloria a Dios. Debe de haber algún vivo, uno que dé luces de que está vivo, que gracias a Dios ha sido resucitado de entre los muertos. Porque si no hay eso, hermano, entonces estás en un entierro. Pero no, Dios nos dio vida, hermano, cuando estábamos muertos. Así como el joven se incorporó y dice, y habló. Otra ocasión, cuando resucita el Señor a la hija de Jairo, dice que Él la resucita. ¿Y qué es lo que hace la niña primero, hermano? Pide de comer. Otra característica de los que están vivos, le entramos. Más los mexicanos, Aquel que el Señor resucitó tiene hambre, tiene sed de conocer más de la palabra del Señor, hermano. Entonces va a hablar, va a comer, se va a deleitar en su Dios porque tiene vida. Porque el Señor, el que tiene autoridad, le ha dado vida. ¿A cuántos les ha dado vida el Señor aquí, hermano? Muy poquitos. ¿A cuántos el Señor les ha dado vida aquí, hermano? Gloria a Dios, celebramos su nombre. El Señor te miró, el Señor se compadeció de ti. El Señor te dijo, no llores, yo estoy aquí. El Señor, el dueño de todas las cosas. Aleluya. Y dice el versículo 15, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Aquí está. Aquí está tu hijo. Ya no llores. Y dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Todavía no lo reconocían como el Mesías. Dice, y Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Y terminé de leerle la historia a Elías. Imagínense que ustedes son Elías. Y yo le dije a Elías, Elías, si el Señor puede levantar de los muertos y dar vida, Él puede hacerte un hueso nuevo y tendones nuevos. Y no importa, le dije, que tú pases a la cirugía. Él es el que te da huesos nuevos y tendones nuevos. Hermano, gracias a Dios, el pie de Elías va evolucionando bien. Y le dice el doctor, estás de lujo. Estás bien. Gracias a Dios, Dios le ha dado la fuerza porque le decíamos, hijo, la indicación es que no vayas, que no te muevas. Yo quiero ir a tocarle al Señor. Yo quiero ir a celebrar su nombre. Y por eso ustedes lo ven, aquí no es porque no le doliera en ese momento. Pero yo creo que él tomó fe. Y el Señor es digno de alabarle, hermano. El Señor es digno de servirle. Jesús nos ve, hermano, quédate con esto. Si nos vio Él antes de estar entre tanta multitud, hermano, de pecado, de muertos, de ahí nos vio. Él nos sigue mirando hoy, cuanto más hoy nos sigue mirando. Jesús, el Hijo de Dios, el Señor, se toma el tiempo para acercarse a nosotros y hacernos saber que Él está ahí.
aunque otros te ignoren, aunque otros no te entiendan en tu dolor, Él está ahí y se acerca a ti. Jesús es poderoso para hacer milagros. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Él sigue levantando los muertos, Él sigue haciendo milagros, hermano. Dice Jeremías 32:27, y con este pasaje terminamos. Primero vamos a leer el versículo 17, perdón, hermanos. 32:17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. ¿Hay algo difícil para el Señor, hermano? Nada, ni los huesos quebrados. He aquí, dice el versículo 27, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Dice, ¿habrá algo que sea difícil para mí? No hay nada, hermano, ponte de pie, el Señor está aquí. El Señor está aquí, hermano. Yo no sé, hermano, si tienes tú alguna situación o simplemente quieras celebrar el nombre del que te dio vida. Hermano, tenemos un tiempo de oración los domingos por la mañana y a veces parece funeral. Solamente el que está dirigiendo la oración es el que está vivo o el que se nota vivo. Hermano, debemos de aprender a hablar, a orar, a apoyar esos tiempos en la alabanza. Da señales de vida, hermano. El Señor está aquí y Él te vio y Él te levantó y Él te sanó y Él te sigue mirando. ¿Cuál es tu situación hoy, hermano? ¿Cuál es tu situación hoy? Él tiene poder. El Señor está aquí. Él tiene toda autoridad, Él tiene todo bajo control, Él tiene todo poder.